Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Primero de Juan 2:3 dice, con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. ¿Qué es la obediencia? ¿Por qué es la obediencia tan importante? A ver, comencemos por el principio. Comencemos en el paraíso. En Génesis 2:16 leemos, y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y luego en Génesis 3:11, Dios le pregunta a Adán, mientras que él y Eva se escondían de Dios en el jardín. ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Nota cómo la obediencia al mandato de Dios es la gran virtud en el paraíso. La obediencia fue el único mandato dado para que el hombre pudiera quedarse en el jardín. Es la única condición que le puso su Creador. Nada se dice acerca de la fe o de la humildad o del amor, porque la obediencia los incluye a todos. El mandato de Dios de obedecer es supremo. En la vida del hombre o de la mujer, obedecer es lo más necesario. Dietrich Bonhoeffer dijo, solo aquellos que obedecen pueden creer y solo aquellos que creen pueden obedecer. Ahora bien, pasemos del principio al final de la Biblia. En el último libro de la Biblia podemos leer en Apocalipsis 14:12. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Y Apocalipsis 12:17 también dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De principio a fin, desde el paraíso perdido al paraíso recobrado, la ley no cambia. Es solo la obediencia la que da acceso al árbol de la vida y a la gracia de Dios. Y si tú te preguntaras, ¿qué pasó entre la desobediencia que leemos al principio de la Biblia? Esa desobediencia que cerró el camino al árbol de la vida y la obediencia final, que nuevamente nos da acceso al árbol de la vida. Anda a la mitad de tu Biblia, entre el principio y el fin, y encontrarás la cruz de Cristo. Eso es lo que pasó. Por eso Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. También Filipenses 2:8 dice, Jesús se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y Hebreos 5:8 dice, Jesús aprendió a obedecer. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. La redención de Cristo pudo restaurar la obediencia a su lugar. La belleza de la salvación de Cristo consiste en esto. Jesús nos trae de vuelta a una vida de obediencia. El paraíso, el Calvario, el cielo,
todos proclaman con una sola voz, hija de Dios. Lo primero y lo último que tu Dios quiere de ti es tu obediencia, simple y llanamente. El que dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él, dice el versículo 4. Juan escribió esta epístola para corregir los problemas de creencia y de comportamiento que los cristianos de Éfeso estaban teniendo. Cada palabra de esta carta es una respuesta a algo que la iglesia necesitaba escuchar. Este pasaje nos dice cómo podemos saber realmente si somos cristianas. Sabemos que somos cristianas si obedecemos los mandatos de Jesús. Aparentemente algunos de Éfeso decían conocer a Dios, pero no hacían ningún esfuerzo por obedecer la palabra de Dios. La religión conocida como gnosticismo se enorgullecía de conocer a Dios por medio de una iluminación mística, aunque ese conocimiento no parecía influir en su comportamiento moral. No entendían de que el pecado era una barrera en su relación con Dios. Con respecto a esta declaración, el apóstol Juan pone los puntos sobre las íes. Si tú conoces a Dios, cumple sus mandamientos. Y si no haces ningún esfuerzo por cumplirlos, pero todavía insistes que eres cristiana, eres una mentirosa. La Biblia no dice que tenemos que demostrar una obediencia perfecta. No. El asunto es si realmente tomamos la palabra de Dios en serio o no. Y si estamos tratando de obedecerla. Puede que no la cumplamos perfectamente, pero si hemos vuelto a nacer, no vamos a vivir nuestras vidas sin tener en cuenta la ley de Dios. Carlos era uno de los vendedores en una tienda de telas muy distinguida. La especialidad de la tienda eran las sedas y los satines. Un día, el jefe le sugirió a Carlos que tratara de estirar la seda mientras la medía para así poder aumentar las ventas y las ganancias de la tienda. Y también para aumentar el beneficio de Carlos a la empresa. El joven Carlos se enderezó del trabajo que estaba haciendo, miró a su jefe valientemente y dijo, Señor, sus sedas se podrán estirar, pero no mi conciencia. Desafortunadamente, algunas de nosotros no somos tan honestas. Una mujer de integridad evita todas estas tentaciones. Ella es éticamente honesta. Ella honra a Dios con su integridad y su obediencia. ¿Hay alguna situación en la que no has sido completamente honesta? Admítele a Jesús que has pecado y pídele perdón. Luego pídele perdón a la persona a la que has engañado y haz las cosas bien de ahora en adelante. Órale a Dios para que te mantenga honesta.